Bienvenidos, manitas. Hoy vamos a hacer dos ideas. Una de ellas utilizaremos un envase de plástico y en la otra estos cuenquecitos de cristal. Y las vamos a trabajar de la misma manera. Van a ser un conjunto decorativo chulísimo. ¿Queréis ver lo que vamos a hacer? Pues acompañarme, que empezamos. Lo primero, vamos a pegar estas 4 piezas con un adhesivo fuerte, que os aseguréis que pega bien sobre el cristal. En cuanto lo monte vais a saber lo que es. Vamos a hacer como una torre. Primero, en la base, una pieza grande y pegaremos sobre ella una de las pequeñas. Colocamos el adhesivo y la centramos. La siguiente pequeña y la pegamos del revés. Y por último, la que nos queda grande. Y sí, vamos a hacer un candelabro. Y ahora lo tenemos que dejar secar muy bien. Mientras se nos seca la pieza de cristal, voy a trabajar con esta que es de plástico. Y voy a recubrirla con una pasta que voy a hacer con masilla en polvo. También podéis utilizar los polvos de yeso, cola blanca, agua y le voy a añadir un poquito de pintura en este tono lino. Ponemos una cantidad de polvos y le voy a añadir 3 cucharadas de cola blanca. Con la cola nos aseguramos de que se pegue bien a la superficie y le dé ese puntito de elasticidad. Y ahora vamos a ir añadiendo agua y mezclando hasta encontrar el punto que no sea la pasta demasiado líquida para que no se nos resbale por el envase, ni tampoco demasiado espesa para poder trabajar con ella. Pues esta es la textura que andaba buscando, que no sea ni muy líquida ni muy espesa, como un puré denso. Y ahora es el momento de añadirle la pintura. Al envase de plástico, como yo quiero que sea una maceta, antes de cubrirlo con la pasta, en la parte de abajo le voy a hacer unos orificios. Este será el drenaje. Y ahora sí, solamente se lo voy a aplicar en el exterior, con un pincel que esté viejo porque después no os va a servir para pintar. Vamos a ir cogiendo pasta y aplicándolo. Vamos a colocar una capa que sea gruesecita. Tampoco nos pasemos porque si pesa demasiado se irá resbalando, así que una capa que ni sea demasiado fina ni demasiado gruesa. Si después de aplicarla y una vez seca veo que es necesario aplicarle una segunda, pues lo haremos encima de esta. Con arena de playa le voy a espolvorear antes de que se seque. Y ahora sí, lo dejamos secar y de esta misma manera haremos la otra pieza de cristal.
Ya está seco y ahora con una brocha limpia y seca vamos a retirar todo el exceso de arena. Vamos a hacerle un pincel seco en estos tres colores, en un marrón chocolate, en marrón óxido y blanco. Empezamos por el más oscuro. Va a ser algo suavecito, pero le vamos a cambiar la tonalidad. El siguiente color, el marrón óxido, sin limpiar el pincel. Y por último, el blanco, para aclarar un poquito. Yo he escogido estos tres colores, vosotros podéis escoger los colores que más os gusten. O aplicarle más de un color oscuro o de un color claro, eso ya va a gusto de cada uno. Y ya tenemos el efecto piedra formado. Ahora pasamos a barnizar las dos piezas. Yo voy a hacerlo con un barniz en spray en acabado mate. Podéis utilizar el barniz con el acabado que más os guste. Lo dejaremos secar y ahora os lo muestro con más detalle. Y ya veis de qué manera tan sencilla podemos darle a cualquier superficie el aspecto de piedra. Animaros a probar y contarme qué os ha parecido. Si os gusta, darle like al vídeo y compartir. Y yo os espero aquí todos los martes y viernes con ideas nuevas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.